Ya podemos comenzar, ya estoy admitiendo a todos. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Sí. Bueno, bárbaro. Bueno, buenas noches. Soy Silvia Rosés, soy la directora de la Galería del Paseo aquí en Manantiales, y esta noche estamos presentando este conversatorio entre Clemente Padín y Martín Crasiun, que se da en el marco de la muestra que estamos presentando en la Galería del Paseo en Lima, de poesía visual, y en donde se están exhibiendo las 10 signografías, las 10 últimas signografías de Clemente. Y me refiero a últimas porque Clemente hizo 3 ediciones de estas signografías. Una fue en el año 1970, la segunda fue en el 84 y la última fue en el 2011. O sea, la muestra reúne las 10 signografías de la edición del 2011. Bueno, esta noche tanto Clemente como Martín van a visual de Clemente, así como también la práctica sostenida en la poesía concreta, el arte correo y el arte acción. Yo, ya Clemente y Martín voy a hacer una linita a cada una. Clemente, artista visual uruguayo que nació en Lascano, en Rocha, en 1939. Es poeta, artista y diseñador gráfico, performer, videoartista, multimedia y networker. Y Martín Crasiun, que nació en Montevideo en 1980, es curador independiente, asesor, profesor universitario en el campo de las artes y de la cultura contemporánea. Entonces, bueno, tras esta súper, así, brevísima presentación, les damos la palabra a Martín, y después de la charla, los que quieran hacen saber. Gracias. Buenas noches. Gracias, Clemente, gracias. Buenas noches a todos. Antes que nada, agradecer a la Galería del Paseo por la invitación, y Clemente por poder conversar conmigo. Es un honor y un placer poder intercambiar con semejante artista al cual admiro y nos conocemos hace ya bastantes años. Clemente, antes de... Escucho. Sí, perfectamente. Qué bien. Bueno, contento de poder compartir contigo y con ustedes esta velada. Será un placer para mí. Para arrancar, Clemente, recién le escuchaba a Silvia, ¿no? Y decía Clemente Padín, poeta, artista, diseñador gráfico, performer, videasta, multimedia, networker. ¿Cómo te gusta presentarte a vos? ¿Cómo se presenta Clemente Padín cuando tiene que...? Bueno, yo tengo la raíz en la Universidad de la República, ¿verdad? Soy licenciado en Letras, en la especialidad de Letras Hispánicas, y esa ha sido la pasión de mi vida, ¿no? La poesía experimental, sobre todo. Eso me ha llevado a estudiar en profundidad, digamos, qué es lo que ha ocurrido, en el campo de la poesía visual, sobre todo, y otras corrientes, digamos, otras tendencias, otros soportes, como la poesía fónica, la poesía acción, la performance poética, en fin. Hay un campo de trabajo y de investigación tremendo en todo eso, ¿no? Y me gustaría, arrancar, digo por ahí, porque además artísticamente yo comencé siendo un escritor de versos, como muchos jóvenes, ¿verdad? Yo de las primeras frustraciones tiene que caer haciendo poesía para digamos, todas sus frustraciones. Y bueno, de esa manera fue como empecé a escribir. Y luego, después, poco a poco, a medida que fui conociendo lo que se venía haciendo en el mundo, fui conociendo a otros artistas y quedé completamente abierto, digamos, a todas las influencias y a todos los conocimientos. Y como me gusta probar, digamos, todos los soportes posibles, fui cambiando cada tanto tiempo, me fui enrolando en
otras tendencias, ¿verdad? Artísticas, y bueno, entonces caí en la performance, en la instalación, en el video, en el acorde, en el arte correo, y tantos otros. Pero mi viejo amor sigue siendo la poesía. Clemente, vos sabés que me interesa mucho ir a esos primeros 60, ¿no? Cuando decís, empecé a conocer lo que hacían otros artistas. Uruguay tiene esta condición un poco insular, estamos bien al sur, un poquito aislados a veces. No, somos un puerto, además. Sí. ¿Qué hace un puerto? Recoge todo lo que le llegue. ¿Cómo comenzaste a conocer lo que estaban haciendo artistas? ¿A través de revistas? Bueno, sí. Buena pregunta, porque es un punto de arranque muy importante. En aquella época yo era un jovencito, unos 20, 21 años, y claro, lo primero que uno hace, una persona después de escribir verso, es querer darlos a conocer. Y eso fue lo que quise. Entonces fui acercándome a las editoriales, pero no había manera de entrar, porque prácticamente la generación de 45, que bajo todo punto de vista es excepcional, lo digo de nuevo, es excepcional, tenía, entre otras cosas, se habían adueñado, digamos, todos los medios de difusión artística. Me refiero a las imprentas, a los espacios literarios, la prensa, la galería, eran dueños de prácticamente todo. Y nosotros, los que veníamos detrás, que era la generación de los 60, no teníamos prácticamente de qué manera dar a conocer nuestras obras. Y eso nos llevó en la propia facultad, cuando yo estudiaba letras, junto con otros jóvenes que al igual que yo no podían divulgar su trabajo, nos reunimos y fundamos una revista generacional que apuntaba en primer lugar hacia la generación del 45, porque justamente no apreciábamos de ninguna manera que ellos fueran dueños de todo. Y la revista, que aparece en número 0 en 1965, se llamó Los Huevos del Plata. ¿Por qué lleva ese nombre? Muchos se preguntarán. Bueno, esta generación, entre otras cosas, solía ponerle nombres de una sola palabra a todas sus creaciones. Por ejemplo, Marcha, el famoso semanario, Arca, una gran editorial, bueno, y tantas otras revistas, Palabra, como en fin, y nosotros, oponernos a esas tendencias, hicimos una revista con un nombre largo, con muchas palabras, y completamente intrascendente, no trascendente como los de ellos, ¿no? Que eran, bueno, y ese fue el punto de arranque nuestro, cuya finalidad era entonces ganarnos un poco de espacio en la cultura uruguaya para darnos a conocer, sobre todo, ¿no? Bueno, eso ocurrió como a los tres años y pico, cuando apareció el número 17 de Los Huevos de Plata, y a partir de ahí ya, entonces, cada uno tomó su camino, porque ya prácticamente nos dimos a conocer, ya la gente sabía quiénes éramos, que era un tanto iconoclasta por lo que dije antes, de que nos oponíamos a todo lo que decía la generación 45. Por ejemplo, ellos eran realistas sobre todo, y nosotros éramos surrealistas. Por ejemplo, es interesante, hay un artículo muy lindo de Baña Marcarián que habla sobre los huevos del Plata, y que recoge algunas críticas, como la hegemonía de esta generación del 45, que escribía en los diarios, eran los más leídos, la revista Marcha, los que tenían realmente el peso cultural, empieza a sentir que este grupo, estos Huevos del Plata, son como una molestia. Y hay algunas citas y algunas referencias en la prensa donde hablan con... Sí, Rama nos llamó los malditistas. Totalmente. Tranquilamente, los malditistas. Fíjate vos. Es fantástico cómo esta generación, un poco contracultural, un poco con esta energía de los jóvenes, viene a moverle las estructuras a esta generación que se había consagrado ahí en el 45. Pero rápidamente, porque tu trabajo, tenés una obra excepcional y una carrera larguísima,
me quiero meter en Obum, me quiero meter en una cita donde hablas sobre la poesía visual, donde lográs desprenderte de la textualidad y decís algo como, las palabras no solamente se leen, también se ven y se oyen. Ello es posible porque poseen una dimensión visual y una dimensión sonora. El lenguaje también posee otras dimensiones con las cuales es posible sumar mayor información, aunque no verbal. La gestualidad, los sonidos, la acción, es decir, una serie de mecanismos paralingüísticos que pueden ratificar o rectificar lo expresado por la dimensión verbal. Ahí nos vamos a meter un poco en lo que es la médula de la exposición que es en Lima. Estos trabajos que tienen que ver con las signografías y con la poesía asemántica. Voy a compartir un documento muy interesante que me compartiste. Ahí se ve, ¿no? Estamos en la época de Obum 10, ¿no? Obum 10. Fue otra revista, fue la segunda revista que hice, pero puedo explicar un poco, ¿no? Dale, por favor. Bueno, sí, con muchísimo gusto. Bueno, ya digamos cuando ya llegamos a la condición de que éramos ya conocidos y que la revista había cumplido con su función, cada cual tomó su camino y yo ya estoy asumiendo acá con este libro y con esta nueva revista mi nueva dependencia cultural, que fue hacia la poesía experimental. Yo directamente paso de la Boda de Plata con la poesía versificada, paso a la poesía experimental así directamente. Y bueno, y lo que tú hablas, que tenés muy buena memoria, ya veo, ¿no? Estás hablando de un hecho que aconteció cuando estaba sacando Obum 10, que fue del 67 al 71 aproximadamente, o 72. Ahí en el año 68 ocurrió lo que ocurrió en París con todo el movimiento de Mayo, que ahí hubo un fuerte cuestionamiento a la verbalidad, o sea, al lenguaje verbal. Y se criticaba duramente y se la acusaba de ser un instrumento más del poder al controlar a la gente a través de la palabra. Pero como éramos poetas, no queríamos dejar las palabras. ¿Y qué hicimos entonces? Las desunimos, las partimos, las quebramos, visuales, prácticamente con la materialidad de las letras o la propia palabra, pero en algunos casos. Y fue un movimiento espontáneo que surge allá por el 68 aproximadamente y que dura hasta el 72, hasta el 73 aproximadamente, en todo el mundo. Claro, la poesía realmente no puede vivir sin la significación. Por ese motivo es que el movimiento fue tan corto, ¿no? 5 años o 6 años aproximadamente, ¿no? Pero fue un buen momento, digamos, para dar el paso que no hubiéramos podido dar de otra manera. De esa manera consideramos al lenguaje verbal no como un mero vehículo de significaciones, de sentimientos, de esto y lo otro, sino que ya era una materia viva y real con la cual podíamos construir y hacer poesía, pero en otro soporte, en el soporte de la visualidad, no la mera verbalidad. Me quedo con eso, clave, ¿no? Clemente, liberar el lenguaje de sus... Llegamos a estos poemas asemánticos, en el cual quiero decirle que no tienen significación, pero eso no impide que tengan una significación, aunque no sea verbal. Me quedo con eso, liberar el lenguaje de su significado, ¿no? Es como una hoja de ruta muy precisa. Pero quiero volver a un tema. Evidentemente, ¿vos tenías algún tipo de formación en diseño gráfico? Bueno, debo decirte que no. ¿No? Apenas tenía un gran amigo que trabajaba en una empresa publicista, que era quien me regalaba los sobrantes de las planchas de Letraset, que eran letras transferibles, con los cuales yo hice todos estos poemas. Y era el Corto Buscaglia, nada menos.
un gran poeta además, gran músico, también sobre todo, canciones para no dormir la siesta, no sé si recuerdas, de ese periodo. Bueno, y él un poco, yo qué sé, fue quien me dio, digamos, la materia prima con la cual yo hice todos estos poemas, ¿no? Yo recuerdo de que él trabajaba cerca de la Facultad de Humanidades, y cuando yo iba a clase, pasaba por la empresa a recoger todos los restos que le iba quedando de su trabajo, que estaban ahí en la papelera, yo me los traía y me los llevaba para mi casa. Clemente, ¿y qué recuerdo tenés de la recepción del público de estos trabajos? Los colegas, cuando saliste con esta serie, fue una carpeta, ¿verdad? Bueno, mira, puedo decirte esto. Nuestras publicaciones, tanto los Huevos de Plata como un 10, funcionaron gracias a que hicimos suscriptores. Y la Facultad de Humanidades fue la fuente de esos suscriptores, ¿no? Porque todos los compañeros, incluso de otras carreras, también nos inscribíamos y los obligábamos a pagar. Y eso fue lo que sostuvo la revista. Y también teníamos un evento que era fundamental para todos nosotros, que era la Feria de Libros y Grabados. Ahí prácticamente llegábamos a fin de año con lo que nos quedaban de revista de saldos, ¿verdad? 100 ejemplares, 50, etcétera, etcétera. Y eso en pocas horas, te estoy diciendo, no días, te estoy diciendo horas, se vendía todo. Ni siquiera necesitábamos un puesto de venta, porque los íbamos voceando ahí dentro del propio público y la gente se los compraba, más estaban baratos, ¿no? Y bueno, y justamente ahí, en esa feria, cuando vendíamos todo, teníamos la oportunidad de ir a la imprenta y arreglar para todo un año de publicación. ¿Te das cuenta? Y llegaba a fin de año siguiente y otra vez el mismo proceso. Así fue como perduramos tanto tiempo, ¿no? Porque fueron 17 números de los Huevos de Plata, 10, digamos, un 10, y luego, en plena dictadura, ya con una publicación cooperativa, que se llamó OBUM, que esa no salía bien, porque ahí invitamos a todos nuestros amigos del exterior a que enviaran 500 hojas, tamaño oficio, y cuando ya teníamos 10 o 12 envíos desde el exterior, le colocábamos 2 planchas de cartón, una atrás y otra adelante, tapa y reverso, y le poníamos 2 ganchitos y ya estaba la revista pronta. Porque después le poníamos cualquier cosa, alguna intervención artística o de diseño o le pegamos algo, o cuando teníamos dinero hacíamos una impresión de la tapa. Eso te estoy hablando de la revista OBU, que fue una de las primeras revistas en el mundo cooperativa, que digo, pude hacerlo gracias a la ayuda del exterior, ¿no? Por supuesto. Uno no puede dejar de pensar en Mallarmé, en Dada, todas esas referencias en ese momento. ¿Contaban con esas referencias? ¿Contabas con esas referencias más del mundo de la historia del arte? Porque vos estudiabas letras. Poco a poco yo me vi en la necesidad de tener que explicar qué es lo que estaba haciendo, qué era esto, porque la gente no entendía nada. ¿Qué es esto? No sé, no veo. Bueno, y claro, y para eso fui a tener que estudiar, investigar, y yo pasé mucho tiempo estudiando la historia de la poesía visual, cómo se fue desarrollando a través del tiempo, los cambios más importantes que disminuyeron todo el desarrollo, ¿no? Y tanto Mallarmé como Dada y como otras grandes figuras fueron a la hora de ir imponiendo nuevas maneras de ver las cosas, ¿no? Es un tipo de trabajo vanguardista increíble, ¿no? No te olvides de que la poesía visual nace tal cual la conocemos en el siglo III a.C., en Grecia, como una forma más del alejandrinismo, del periodo alejandrino, y duró prácticamente desde Mallarmé. ¿Qué pasaba? Durante toda esa
esos 20 y pico de siglos, la visualidad estaba al servicio de la verbalidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Porque lo que tú veías como visualidad era prácticamente una repetición de lo que se estaba expresando verbalmente. La visualidad operaba como si fuera una sirvienta en favor de la verbalidad. Y prácticamente entonces, digo, ¿tú recuerdas ahora sí los poemas de lo que se conoció como la Carmina Figurata? La Carmina Figurata es en latín, es el poema figurado. De eso se trata. Y prácticamente, si tú quitabas todos los elementos, solamente lo verbal, el poema no perdía fin de información, de ninguna manera. No había ningún cambio. Prácticamente cuando aparece Mallarmé, es cuando ocurre, digamos, el gran milagro, ¿no? Que ya la visualidad empieza a tener un espacio protagónico en cuanto a la expresión total del poema, no solamente la verbalidad. Entonces, entre ambas, ¿verdad? Si tú quitabas la visualidad, en los términos figurata o poema de figura, prácticamente no había pérdida de fin de información y no había cambio. Pero, en cambio, con Mallarmé, tú no podías sacar ninguna de las dos versiones, ni la verbalidad ni la visualidad, porque el poema se viene abajo, porque pierde información. Date cuenta. Y ese fue el gran cambio que hubo, ¿verdad? Y a partir de ahí, entonces, ya los poemas de figuras dejaron de hacerse. O más bien pasan a una categoría que es que muy practicada, pero hoy día que la poesía ilustrada, ¿verdad? Que son figuras que van acompañándose visualmente lo que se va expresando verbalmente. Y prácticamente entonces dio origen a toda una serie de desarrollos con el futurismo, con el dadaísmo, más adelante en la propia América, la poesía concretista, date cuenta, con todas sus posibilidades de trabajo que se fueron desarrollando en el correr de todo el fin del siglo pasado. Y más adelante, con los nuevos soportes, con la nueva tecnología, dieron posibilidad a que las otras áreas, como por ejemplo la fónica, se desarrollaran. Entonces empiezan a aparecer obras increíbles de todo tipo, hasta hoy día. Y van a continuar apareciendo formas nuevas en la medida que vayan apareciendo nuevas tecnologías para la comunicación de los mensajes. Eso es bien sabido. Va a llegar un momento así, por ejemplo, cuando se consiga la traslación de cuerpos, de objetos, de cosas, que también va a generar un espacio de educación que va a ser ocupado por el arte, no tengo ninguna duda, por la poesía, sobre todo. Clemente, voy a compartir un video que hicieron en México para el lanzamiento de tu libro de poesías completas, porque allí hay un... Que acá ya hay algunos poemas míos que son semánticos, o sea, que tienen con significación verbal, como el Paspac. Esto, por ejemplo, es asintomático, ¿verdad? Pero esto también. Ellos las animaciones las hicieron ellos. Sí, se le hicieron ellos. Me interesa a la poesía visual que incita a la acción. Me interesan esos ejemplos, para poder pensar cómo empezás a utilizar la poesía con fines conceptuales. Bueno, sí. Por ejemplo. ¿Cómo no? ¿No? Vos estás disfrutando de esto que está considerado uno de mis mejores trabajos conceptuales. ¿No? Acá, por ejemplo, tomo una forma de expresión de cualquiera de mis amigos y la voy volcando en base a un único tema, que es el cuadrado. Y lo llamo el homenaje al cuadrado, ¿no? Digo, por ejemplo, bueno, esto ya es... Está un poco mezclado, pero
Seguro, claro. Estos son poemas verbales, ¿no? Pain es dolor. ¿Mm? Ahí está, además. Clemente, y para entender un poco, ¿cómo de estas signografías y de estos poemas visuales de un carácter experimental superlativo, cómo haces el pasaje a la acción? ¿Qué es lo Bueno, ¿Qué es lo que pasa en ti claro, todo arranca, digamos, de lo que habíamos hablado, de la transformación del lenguaje verbal en lo que realmente era, ¿no? A ser considerado como un soporte más, como un elemento más para la creación de los poemas, ¿no? Así, yo escribí además un manifiesto y lo publiqué en 1969 en el OMS número 1. Ahí digo claramente, ¿no? El adjetivo, el verbo, las impresiones verbales. Pues sigo numerando figuras gramaticales y termina diciendo toda la basura, ¿verdad? Porque el lenguaje verbal, en tanto objeto, en tanto cosa, se puede utilizar en cualquier medio, tanto en el gráfico como de la poesía fónica y también en la acción. Así, por ejemplo, cuando yo quiero hacer un poema sobre la paz, ¿qué hago? Tomo 2 letras grandes, de mi altura aproximadamente, de unos 70, 2 letras, la P y la Z, y yo me pongo en el medio. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy sustituyendo a la letra A, y abro las piernas para que quede más en evidencia el tema. Entonces yo de esa manera, con mi acción, yo me transformo en palabra. Es hermoso, ¿verdad? Será así realmente, no sé. Ahora, ¿qué ocurrió? Manipulando la letra Z, me di cuenta de que si le doy un golpecito y la agarro de esta manera, se transforma en la N y queda paz, pan, que es un poema visual mío, ¿no? De esa manera, entonces, yo me introduzco dentro de la propia palabra y soy la propia palabra. Soy la letra A. Y bueno, a partir de ahí, entonces, ya hay una seguidilla de posibilidades de trabajo, que eso depende de tu talento y de cómo conseguir ese arte, ¿no? Clemente, te hago un salto temporal y te propongo hablar un poco sobre esta obra que presentaste en Brasil y que volviste a presentar en el 75 y que volviste a presentar como invitado de la Bienal de San Pablo. El artista está al servicio de la comunidad. Bueno, sí, es una obra que prácticamente ya había estudiado episodalmente lo que era el movimiento conceptual y bueno, mira, de ahí prácticamente, porque me gustó muchísimo, digamos, como y bueno, y realmente entonces intenté hacer una performance en el cual lo conceptual fuera lo más importante, ¿no? La frase está tomada de la vida pública, de la vida social, ¿no? El artista está al servicio de la comunidad. Antes no, pero ahora sí, lo hacía, instituciones, etcétera, etcétera, pero en aquel momento, ¿de qué manera un artista podía ayudar a su comunidad? Bueno, vamos a estar en tu museo, mira, el edificio de la Bienal,
¿Y qué podemos hacer? Vamos a armar un pequeño vehículo como el que vemos acá en la foto. Vamos a invitar al público a que se siente y lo voy a ir llevando cuadro por cuadro, explicándole, hablando sobre esas obras, del momento histórico, y lo voy paseando hasta que doy toda la marcha por toda la muestra. Después invito a otros, y de esa manera entonces yo estoy explicándole a la gente de qué manera la estoy ayudando en ese momento. Y realmente, si te pones a pensar, es una ayuda, ¿verdad? Entonces, el artista está al servicio de la comunidad, evidentemente, ¿no? Y se impone conceptualmente, evidentemente, ¿no? Digo, no sé si a mí Sí, claro, me convenció. No, por supuesto, estaba pensando en este pasaje, ¿no? En tus trabajos de poesías visuales, a un ejercicio de la performance, el arte de acción, el conceptual, con una obra absolutamente desmaterializada, donde lo que se presenta es una idea y una acción. Poner el artista, no el arte, el artista al servicio de la comunidad. 1975 es brillante este trabajo, Clemente. Quería volver sobre, cuando hablábamos de Obum 10, decíamos, poníamos 2 cartoncitos y lo mandábamos por correo. Sos muy conocido por eso, sos una figura clave en el arte correo en Latinoamérica. ¿Cuándo empieza esa vocación y cómo empieza esa vocación tuya de conectar y de construir esta red alucinante, que me imagino que no sé qué caudal de cartas debes haber recibido en esos momentos, pero que te mantuvo conectado, ¿no? Hoy en día se nos hace más cercano con todas las redes sociales, pero en aquel entonces manejar un grupo y una red activa de intercambio resulta alucinante. ¿Cómo podrías relatar ese comienzo a esa explosión? Para aquella época, digamos, a fines de los 60, yo era muy amigo de varios artistas del Flujo Usar. Entre ellos, Dick Higgins era el más, digamos, el que más pesó, digamos, en todo mi trabajo futuro. Realmente, nuestra amistad comenzó con el intercambio de las revistas que publicábamos ambos. Él publicaba Son Cine Press, algo más, imprenta, etcétera, etcétera, y lo que yo le enviaba a él era Obum 10. Bueno, él era muy comunicativo y me estaba mandando mi revista que tenía muchísima información sobre todo el movimiento Flujus y sobre todo sobre el arte correo, evidentemente, ¿no? Ahí me planteaba inclusive sus propias dudas y lo que él pensaba de que debía hacer, ¿no? Porque prácticamente Ray Johnson, que fue el creador de todo el movimiento, trabajaba exclusivamente dentro de la ciudad de Nueva York. O sea que era un arte correo citadino, y él aspiraba a un arte correo cosmopolita, mundial, ¿no? Para todo el planeta. Y yo me fui interesando y él publicó mi nombre dentro de las listas de los artistas que estaban practicando ya el arte correo allá por el 69, y eso me dio la oportunidad de empezar a recibir muchos trabajos. Fui interiorizándome más en profundidad y me fue interesando, ¿no? Porque realmente la propuesta era fantástica, ¿no? Era un arte, digamos, que no estaba involucrado ni con el comercio, en el mercado, ni con los museos, que privilegiaba completamente la comunicación, totalmente. Y eso me dio un empuje, y fue cuando comencé a trabajar. Pero no era el único en América Latina. Ya Edgardo Antonio Vigo, ya en La Plata, Luis Pasos, algunos brasileños, Damaso Gas, Guillermo Daile en Chile, gran figura. Y ya prácticamente apenas empezamos a mandar nuestras postales, ya había un movimiento latinoamericano en ciernes. Ahí había comenzado a trabajar, digamos,
un pequeño grupo que fue el fundacional, diría yo, ¿no? Y prácticamente ya por 1973, no, 74, yo hice una exposición de arte correo, y que la pude documentar en la Galería Hugo allá de Montevideo. La Postal Creativa es el nombre. Escribí además una presentación y fue prácticamente la primera muestra documentada de este tipo de muestras en toda América Latina. Luego hizo un amigo junto con Horacio Zavara allá en La Plata. Después Paulo Bruschi, nada menos, en Pernambuco, lanza otro movimiento. En fin, fue cuando arrancó todo el movimiento, y prácticamente ya en 1984 es cuando aparecen las mejores exposiciones, como por ejemplo, que la palabra fue revolución en México, una gran muestra que fue repetida ahora hace poco por Wilhelm Nisser en Nueva York hace pocos meses, que fue todo un éxito. Y otra exposición mía que la hice en una residencia en Berlín, América Latina hoy, 1984, era el nombre. Y bueno, aparte de eso, el 84 además ocurre la fundación de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Artistas Correo. Ese fue un hecho que está documentado por escribanos, fundamental, porque hubo una aceptación global en toda Latinoamérica, aunque breve, porque a los 2 o 3 años ya todo el mundo se había olvidado, ¿no? Salvo nosotros que continuamos con una asociación uruguaya, de arte correo, que de un par de años más. Pero quiero decirte entonces de que fue esa década, esos momentos, ese año, el 84, fue el año de la consolidación del arte latinoamericano. Si no mal- sé si puede completar la pregunta. Sí, hay algo bien interesante con el arte correo, que es un medio que se va apropiando de las tecnologías que están disponibles de momento, porque me imagino que la postal fue muy utilizada, pero luego cuando viene el fax, empiezan a utilizar el fax, y cuando el email empieza, se apropian del email, y seguirá el arte correo utilizando los medios disponibles para generar y para sostener esta red de intercambio, ¿no? Por eso te digo, es un movimiento fuera de lugar, inusual completamente, porque prácticamente, todos los movimientos del fin artístico, ¿qué duran? 2 o 3 años, algunos movimientos duran semanas. En cambio, el arte correo ya lleva más de 40 años, casi 50 años ya. Es una cuestión brava de comprender. Además, ha sido el movimiento por lejos que mayor expectativa ha logrado en todo el mundo y en tan pocos años. Lleva más de 40 años, pero sin embargo, siguen creciendo las exposiciones, los cultores abundan, pero por todos lados, y posiblemente no muera nunca. No debió haberse llamado arte correo, sino de la comunicación, porque mientras hayan dos interlocutores que puedan comunicarse, va a haber arte correo. Siempre, como tú bien decías, cuando aparece el fax, cuando aparece el email, no muere el arte correo, todo lo contrario, se incrementa. Y cuando aparezca, por ejemplo, lo que nos vino amenazando la ciencia, que es el transporte a través del éter de los cuerpos y los seres vivos, va a continuar el arte correo porque ahí va a tener una vía de comunicación. Y como lo que no es arte correo, es la comunicación, entonces no creo que muera nunca eso. Clemente, hablabas de... Perdón que estoy buscando un video.
Hablabas de 1984 y 1984 es el año que, bueno, es el fin de la dictadura en Uruguay, ese periodo oscurísimo. Sí, sí. Dick Higgins te invita a Alemania, recuperás tu pasaporte, viajás a Alemania, y si no estoy mal, hay una obra que comenzás a pensar en Alemania, que es Por la vida y por la paz. Comentame. Bueno, eso tiene que ver con los acontecimientos políticos sociales del Uruguay, ¿no? Me estoy refiriendo a los desaparecidos políticos. Como ustedes saben, yo que tuve la desgracia de caer preso bajo la dictadura y estar prácticamente finalizado como 9 años. 2 en la cárcel y 7 bajo libertad vigilada. Eso no me impidió, seguir trabajando, porque había un régimen un tanto laxo en cuanto a los controles de la policía y en el propio correo. Y eso no me impidió entonces continuar, digamos, con toda mi obra y, bueno, y participé así en muchas producciones no pudiendo hacerlo. Mira Jorge Caravallo, gran artista, no falleció hace pocos años, el flaco. Y realmente la muestra del 78, ¿no? 87. 87. Porque ahí está, eso es Arte en la Lona, claro. El Palermo Boxing Club. Acá lo que estoy haciendo es remedar el rito católico en el cual en las ceremonias de la propia iglesia se reparte a los adherentes este cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y nosotros intentamos entonces hacer un poco lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Acá estamos señalando una zona de arte en la cual queremos hablar, bueno, es un punto de vista conceptual, ¿verdad? Ahí en la zona de arte ocurren cosas que no pueden ocurrir en el plano real, que es afuera de esa limitación, ¿no? Y esa zona de arte prácticamente la hice durante 2 o 3 décadas. Bueno, de antes que nada, hay que decir que la performance se insertó dentro de todo un trabajo del pueblo por juntar las firmas para derogar una ley que constaba y que perdonaba, digamos, todos los delitos de lesa humanidad, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, estoy haciendo un maniquí y voy nombrando cada golpe, y mi asistente lo va escribiendo sobre una cartoneta está en la pared de la Biblioteca Nacional, además. Bueno, acá estoy en el Boxing Club, ¿verdad? Abajo. Y cada golpe remeda ser un desaparecido. Yo golpeo ese muñequito hasta aproximadamente, hasta los 180, digamos, desaparecidos que fueron los que hubieron en nuestro país, ¿no? Fueron un poco más, creo, últimamente no estoy al tanto del censo, pero realmente lo que se intentó hacer era darle una presencia, aunque fuera un ruido o un número, para de esa manera después permitirme a mí hacer esa relación que tengo con la gente, que es lo más importante de toda la performance, ¿no? Que es el involucramiento de la gente en el tema que les estoy explicando, ¿no? Mira qué hermosa esa bandera uruguaya toda esfumada con el yeso, con el polvo del yeso. Y la hice en la calle, bueno, la hice varias veces, muchas veces, porque estábamos en plena campaña y todos los domingos elegíamos un lugar
donde hubiera público, que eran sobre todo las ferias vecinales. Y ahí cuando se juntaba gente, ya armábamos una pequeña muestra y el recorrido, y hacíamos la performance e invitábamos a la gente a que firmaran los boletines para presentar después por la derogación de la ley de perdón a los militares represores. Esa fue la idea. Y bueno, y hubo toda una serie, porque esta serie arranca en Berlín. Ahí hice una primera etapa que después se fue desarrollando. Esta fue la segunda, después con otros cambios se fue desarrollando hasta que hice la última hace muy poco, hace menos de unos 2 años, en el Instituto Municipal, que ya fue de un carácter completamente diferente y que pueden encontrar por internet. Además, Clemente. me acuerdo que hace frío, era un 30 de agosto de 1987, acá en la calle, ¿no? Porque después en el Boston Club fue otro domingo diferente, ¿no? Yo voy a dar espacio a las preguntas. Yo me quedaría hablando contigo toda la noche y me preparé algunas cosas para ir mostrando y tal, pero no quiero darle la oportunidad de abrir el micrófono y de intercambiar un poco con los que se tomaron el tiempo y de venir a acompañarnos. Quería simplemente dejar como unas palabras y que es el compromiso tuyo con la experimentación y con la libertad, ¿no? Uno puede ver en tu obra arte correcto, poesía experimental, arte de acción, siempre por delante, conceptualmente, está un Clemente comprometido con el ejercicio de la libertad y con la promoción de los valores más humanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? El arte como vehículo de todas esas ideas y un compromiso de vida que es un honor que vivas acá cerca y que hayamos podido trabajar juntos, porque de verdad que hace mucha falta estos trabajos tan removedores. Dejar así unas últimas palabras y compartir, sí, abrir el micrófono, no sé, Marianelis, cómo lo organizás o preguntas que te quieran hacer. Con muchísimo gusto. Y muchísimas gracias, Martín, por tu apoyo. Sensacional. Me permitió, hablar sobre lo que yo quería. Está bien. Y no te dijimos nunca ni pionero ni vanguardista, que eso era una meta personal. Salirse un poco de ese lugar común, ¿no? Del pionero, el vanguardista, e intentar llegar a la médula, a los intereses a Clemente, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo decir? Es algo que le debemos a toda la sociedad uruguaya, porque, yo fui marcado a fuego en los años 60 y 70, ¿no? Porque realmente era lo que vivía la gente, ¿no? Esa aspiración a la libertad, ¿verdad? Esa defensa de lo que es suyo, vimos muchos ejemplos, la gente, cómo se comportó bajo la dictadura, los trabajadores, en tanto gremio o no gremio. Ha sido en las votaciones después, los propios militares nos consultan si queremos que ellos continúen. Y el pueblo le dio, a esa votación le dio una importancia tremenda, al punto tal de que por un altísimo porcentaje votaron que no. Y eso fue decisivo cuando cae la dictadura, ¿no? Porque realmente, y todo eso nos fue marcando y nos fue haciendo a su propia imagen. Yo no soy más que uno más de ellos y que viví en ese momento y que te deja marcado para siempre. Entonces uno no puede dudar de dónde viene eso. Viene del pueblo. Muy lindo, qué bien. Marianelis, abrimos a ver si alguien tiene alguna consulta o quiere compartir algún comentario. Aprovechar que lo tenemos a Clemente. No tenemos preguntas escritas. Les pediríamos si alguien quiere hacer alguna pregunta que
quite el volumen de el mute de su parlante para hacer la pregunta directamente a Clemente. Podemos aquí nosotros, ¿eh? Sí, Total. yo tengo una pregunta más. Clemente, ¿en qué estás trabajando ahora? Porque vos estás trabajando siempre. Sí, sí, es cierto, sí. Estoy, mira, consagrándome en los últimos años. Tuve que hacer una reconversión porque yo era muy activo en la performance, ¿no? Rompía todo. Realmente, pero con el paso de los años, tengo 81 ahora, imagínense, pero ya hace unos 10 años ya vengo padeciendo ciertas limitaciones propias de los achaques de la vejez. Yo en este momento ahora, si yo me agacho, me desmayo. Ustedes se dan cuenta, como para hacer performance. No puedo hacer performance, salvo que tengo un tanque de oxígeno al lado. Realmente, ¿no? Y bueno, y tuve que hacer entonces una reconversión, ¿no? Yo viajaba muchísimo, me aceptaba todas las invitaciones que me llegaban, con tal de ir de tomar un avión y estaba pronto siempre para viajar, pero ya no podía hacer eso, porque yo tenía, yo qué sé, otros problemas cardiovasculares, de próstata, de esto, de lo otro, de alta presión, en fin, entonces tuve que empezar a adecuar, ¿verdad?, mi actividad a esa realidad. Y bueno, entonces pasé a ocupar un poco más seriamente de todos mis trabajos teóricos. Me propuse firmar libros, que era lo que mejor hacía, me sentado en mi casa. Empezaron a aparecer editores, gente amiga, que me fue ayudando y que me fue sacando mucho material, al punto tal de que hoy cuento con 25 libros, imagínense. Y debo decir que lastimosamente fueron casi todos editados fuera del país. Es una pena, hay una falta de correspondencia de la cual yo me siento un poco culpable, debo decirlo, porque no acompasé debidamente la cultura uruguaya. Y claro, entonces ahora estoy recibiendo el pago, el aislamiento, ¿no? Cosa que se viene rompiendo lentamente, como por ejemplo esta muestra ahora en noviembre, el Maldonado. No es Montevideo, no es el Museo de Artes Visuales, pero bueno, es otro instituto, que de alguna manera entonces me van, como yo digo en broma, ¿no?, van hundiendo lentamente mis costillitas en el Parnaso Oriental. No es fácil en Uruguay, Bueno, no es fácil. eso me está dando mucho trabajo. No, en serio. Bueno, y poco a poco entonces hice la reconversión, ¿verdad? Ahora estoy aplicado al estudio, a la investigación. Tengo prácticamente detrás mío, como pueden ver, está ahí una biblioteca. Esa biblioteca son todos los libros que yo vengo necesitando para continuar con mis investigaciones y que no está en el Archivo General de la Nación, de la Nación no, de la universidad, que ella prácticamente tiene el 80% de todo y dejamos en mi casa el 20% para que yo pudiera seguir con mis investigaciones. Esto se lo van a llevar cuando, adiós, encanto de mi vida. Pero ese es otro tema. Y bueno, vengo trabajando mucho, digamos, en la práctica, el arte correo. Me he aficionado a la postal, ese 10x15 exprimación a Guillermo Deidler, como espacio de libertad. Y realmente lo es, porque ese 10x15, ese cartoncito, es lo que me da la posibilidad de poder expresarme ahora directamente con la gente. Pero como ya te dije, no puedo ir más a los grandes espectáculos, a los viajes, a la performance, en actividades que me muevan mucho porque la quiero directamente. Y tengo que ser un poco bien cuidadoso porque, como ya dije, tengo ganas de ver a un bisnieto antes de irme. Muy bien.
Bueno, Muy bien, Clemente. no sé si pude responderte. Sí, Perdón, buenísimo. ¿puedo hacer una pregunta? Capaz que llegué medio tarde a la pregunta, Adelante. ¿todo bien? Está. Es una pregunta más de carácter como emocional, digamos, que te quería preguntar, Clemente. ¿Qué poder emocional tuvo poder hacer arte correo en un clima opresivo? Me quedé pensando, ¿no? De la dictadura y como del Bueno, cierre. ¿Qué buena pregunta. significaba emocionalmente poder contactarse con otros? Qué buena pregunta. Digo, que realmente es como decís, ¿no? Bajo la dictadura, digo, si uno ya vivía aislado, digo, con la dictadura peor todavía. Y realmente Pirata Correo fue un espacio artístico que me dio la posibilidad de comunicarme con otra gente. Y eso es lo que yo considero más valioso de todo del arte correo, ¿no? Ese privilegiar la comunicación. Eso me permitió, digamos, confesarme, así entre comillas, con otra gente, con otro, y considerarnos como que somos, como que existimos, que estamos dentro de un mundo de que recibía fin contestaciones, revistas, publicaciones, cartas, postales, pero que fuera que era como si, mira, a ver, ¿cómo te puedo decir? Yo muchas veces cuando me preguntan qué es el arte correo, yo le digo que es algo así como una bandada de pájaros que van volando. ¿Vieron cómo vuelan de forma de B? Que hay un ave, que es la primera que va moviendo la sala, ¿verdad? Y atrás vienen las demás. ¿Y cómo se comunican? Dicen cuac, cuac. Van diciendo un momento, cuac, cuac. ¿Qué es el cuac, cuac ese? Ese cuac, cuac está determinando el lugar que ellos están ocupando en el espacio. Entonces toda la bandada sabe dónde está cada pájaro. Es interesante, ¿no? ¿Pero ustedes se dan cuenta? Que ese cuac, cuac le es suficiente al pájaro para saber qué es lo que debe hacer. De repente cierto matiz dice el que va adelante quiere decir de que está cansado y quiere que lo sustituya. Entonces hace ese cuac, pasa otro pájaro y él pasa a descansar al final. Y continúan volando en bandada, sin que nadie lo pueda detener, evidentemente porque están organizados para llegar a cierto lugar, ¿verdad? De tal manera. Ya la propia naturaleza que los ha ayudado, digamos. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Cada postal es un grito, es un yo estoy acá en Estados Unidos, yo estoy acá en Francia, yo estoy acá en España, yo estoy acá en el Uruguay, que es lo que yo les mando, ¿verdad? Y eso genera ¿cómo te puedo explicar? Como una necesidad de seguir haciéndolo, ¿no? Para seguir sintiendo que uno existe, que uno es alguien dentro de una comunidad que se llama mundo, que se llama humanidad. ¿Cómo lo puedo explicar? Porque de eso se trata, ¿no? A fin de cuentas es el cómo, ¿no? ¿Cómo explicar las cosas, ¿no? Yo me acuerdo de un profesor de secundaria, cuando era un jovencito, que siempre me va contando historias de literatura, ¿no? Y un día llega muy apurado ese muchacho, no se pueden imaginar la historia que tengo para contarle, pero ¿cómo lo hago? Piensen un poquito. El tema no son los contenidos, son la manera de cómo se expresan esos contenidos. Y eso es lo difícil de verdad, encontrar vías de comunicación aceptables y bueno, se trata de eso, ¿no? Digo, realmente, ¿no? Es tan importante que a veces se nos puede volar así de la cabeza ese concepto de que estamos solos. No estamos solos, solo nos falta la comunicación. Y yo encontré en el arte correo esa comunicación de la que estoy hablando. Incluso un gran artista como es el chileno Guillermo Deile estaba exiliado en Bulgaria, fíjense, en Bulgaria, lo mandaron a Bulgaria, bien exiliado, se tuvo que ir
de Chile bajo la dictadura de Pinochet, y estaba completamente solo allá. ¿Y qué se le ocurre hacer? Una postal. Él dibuja, encima pone largo, ancho, ¿verdad? Dos flechitas, bien conceptual la verdad, ¿no? Y adentro decía espacio de libertad. ¿Y qué es esta libertad? Ser admitido, ser conocido, ser que aparezca alguien y te diga, estás existiendo, despreocupate, vivís. De eso se trata. Qué bien, Clemente. Gracias por la pregunta, Elisa. ¿Alguien más? Muy buena pregunta, realmente. ¿Algo más? Si no, capaz que nos vamos despidiendo. Yo tengo una pregunta. Muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Clemente, muchas gracias por tu charla. Yo hablo aquí desde Brasil y bueno, hablando un poquito sobre Arte Correo, me pasó que acá en Brasil tuvimos Julio Plaza, que es español, pero vivió muchos años aquí en Brasil. Y me gustaría saber si... Siento muy bajito. Perdón. No puedes escribir. ¿Quieres que escriba la Sí. pregunta? Sí, puede ser. Y me gustaría saber si conoció Julio Plaza. Ah, ¿Te acuerdas de él? sí. ¿Julio cuánto? Julio Plaza. Ah, Julio Plaza, por supuesto. Gran artista brasileño, claro. Julio Plaza es una figura increíble. Estuvo muy asociado a los movimientos más grandes de San Pablo bajo el concretismo literario, ¿no? Digo, él arrancó, creo que, si no me equivoco, él trabajó muchos años en la Universidad de Puerto Rico, no me acuerdo el nombre ahora, y él hizo muchas experiencias de todo tipo, e inclusive él afirma de que hizo muestras de Arte Correo, en fin, lamentablemente no dejó ningún registro, y en fin, pero aparte de eso, ella sumó el trabajo de uno de los grandes exponentes del concretismo literario brasileño, de Campos, Augusto de Campos. Juntos hicieron una obra, Los Móviles, que es como sacar así la poesía hacia el espacio público, hacia el aire, digamos, ¿no? Abrirlo de la hoja hacia el objeto, fue un pasaje súper importante en el cual ellos fueron los responsables. Así como otros artistas, digamos, logran hacer esas situaciones, transponiendo lenguajes, aunándolos, llevándolos de aquí para allá. Ellos lograron sacar la poesía hacia el espacio, ¿verdad? En cuanto a objeto. Digo, sería así como tú hablas de la poesía a la acción, acá se puede hablar de la poesía al objeto. Y bueno, prácticamente entonces Julio Plaza fue el gran responsable de ese movimiento, ¿no? Y él tomó entonces la obra de Campos y la realizó y la concretizó prácticamente el monumento, digamos, entre comillas, porque no es para tanto. No sé si pude responderte. No sé muy bien, digamos, que yo no conozco toda su obra, pero me he topado así muchísimas veces con sus obras en diversos lugares. En San Pablo está considerado un dios, realmente, y lo es, ¿no? Por todo lo que dice, todo lo que ha ayudado en la poesía brasileña, ¿no? Clemente, tenemos una pregunta escrita en el chat que dice algo así: me sumo a preguntar por Amanda Berenguer y Mirta Dermisache en torno a la poesía visual, la escritura asémica o asemántica, si tuvieron algún vínculo. Lo pregunta Agustina Cabrera.
No, vínculos entre ambas no existieron, porque digo, además, Miramanda Berenguer, ella trabajó con el viaje cultural. Contigo, Clemente. Si tuviste vínculo con ella. Hizo las primeras obras de poesía asemántica, digamos, sin significación verbal. En cambio, Miramanda Berenguer, de ninguna manera, ella se sostuvo en la verbalidad, evidentemente, ¿no? ¿Y cuál era justamente, Clemente, cuál era tu relación con ellas? ¿Tuviste relación con ellas? Bueno, sí, con Amanda tuve muchísima relación. Incluso en el 2014 yo organicé un evento internacional de poesía experimental y que llevó su nombre. Y estaba viva aún. Realmente me la quería muchísimo, era muy amable, era fantástica, ¿no? Me regaló todos sus libros, autografiados. Y debo decir además de que fue una gran pionera bajo todo punto de vista y fue una de las primeras artistas, no solamente porque era mujer, sino porque realmente era una artista súper valiosa, fue la que nos introdujo la poesía experimental, ¿no? No toda su obra, pero buena parte, tanto de la poesía fónica como la poesía visual. Realmente ella fue una hacedora tremenda, ¿no? Con unas obras increíbles. Y de mi saque, pese a que tuve medio contacto así con la cultura bonaerense, pero lamentablemente no tuve oportunidad de conocerla, pero siempre fui un gran admirador de su obra. Además, en fin, compartimos algunos espacios gráficos, sobre todo con las publicaciones de Francia, en París, pero nunca tuve oportunidad ni de verla, ni de conocerla físicamente, ¿no? Tengo otra pregunta. Quisiera saber qué sentimiento lo une a la ciudad de La Plata, en Argentina. Así mucha gente vinculada a la gráfica siempre lo tienen presente y le mandan saludos. Un comentario de Martín Goncalves. Es completamente cierto. Mis primeros viajes fueron ahí a La Plata porque ahí tenía un gran amigo, Edgardo Antonio Vigo, que fue un poco que me orientó en mis primeros pasos, sobre todo en cuanto a la performance. Yo comencé a hacer arte de delación en 1970 en la Universidad de la República, y hice mi trabajo de acción, gracias a que él me empujó realmente. Fue el que me indujo. Él practicaba una suerte de happening, hacía una serie de propuestas que las ofrecía al público, el público las realizaba, y yo también hice mi primer trabajo, fue hecho bajo esa consigna, ¿no? Algunas propuestas de acción para que la gente hiciera. Yo tenía ahí en el hall de la universidad, tenía un pizarrón como de 7 metros en la parte del fondo que tapaba las escaleras centrales, y ahí me dispuse una serie de bandas con palabras e invitaba a la gente a que formara otras palabras, hiciera lo que quisiera. Entonces la gente venía, yo lo empujaba un poco también, porque la verdad que eran todos estudiantes, y tomaban esa bandita y las iban pegando en el pizarrón y se iban formando textos, ¿no? Ese fue mi primer trabajo, muy pobre, evidentemente, pero bueno, de alguna manera rompí, digamos, con esa quietud, ¿no? Esa inacción, digamos, que se transformó en acción, y que fue el primer comienzo, digamos, de toda mi carrera. Y bueno, Vigo era sobre todo un gran grabador, y cada tanto tiempo venía a Uruguay porque tenía muchos amigos grabadores uruguayos y montevideanos que eran muy, muy buenos. Y lo visitaba, entonces aprovechaba y ya me llevaba a mí, en todo su paseo. Bueno, ahí nos hicimos muy amigos, ¿no? Y
fui varias veces a su casa, estuve en casi todas sus exposiciones. Luego más adelante fui conociendo a otros artistas platenses, como Graciela Gutiérrez Mers, como tantas otras, con las cuales hicimos obras juntos incluso. En 1984 hicimos una obra junto con Graciela Gutiérrez Mers. Hicimos un proyecto de Carlos Antonio Vigo, un trasplante, obra conceptual bajo todo punto de vista, un trasplante de Punta Lara, que es un balneario que queda frente a La Plata, a las costas del río Paraná, de un transporte de piedritas, de plantitas, de lo que fuera que se pudiera encontrar en Punta Lara, lo trasplantamos en el río Paraná. Esa fue una de las primeras obras ambientalistas, además. Fue un proyecto de Vigo que lo hicimos con Graciela Gutiérrez y otros. Y eso fue en el 84 también, de Pareja Mentira. Qué bien. Clemente, tenemos que ir redondeando el encuentro, me avisan, y yo quedo absolutamente agradecido. Pero no, gracias a ti por tu tiempo, por tu disposición, a Galería del Paseo por darme la oportunidad, y nada, no faltará oportunidad para volvernos a encontrar. Bueno, gracias a todos los colaboradores que han venido a disfrutar de esta charla. Realmente fueron muy importantes porque son los que nos animan siempre, ¿no? Yo siempre te he hablado de que no hay mayor manipulador de gente que el propio artista, más que el político o que el publicista, ¿no? Pero realmente en este momento han sido ustedes, digamos, quienes nos han involucrado e empujado, digamos, a hacer todo tipo de expresiones, hablando sobre lo que más conocemos y lo que más nos gusta, ¿no? Que es el arte. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos. Clemente, increíble, nos quedaríamos horas de horas más conversando. Gracias, Martín. Gracias a Marianelli, Alessandra, Fer, toda la galería también de Lima. Y bueno, buenas noches y a seguir ahora a pensar un poco todo lo que escuchamos, que es muy, muy, muy rico para seguir pensando. Gracias, buenas noches. A tus órdenes. Gracias, Martín. Chao, Clemente. Gracias a todos. Abrazo. Muchas felicidades. Abrazo.